Hola, es para mí una gran alegría el estar nuevamente con ustedes y tener esta oportunidad de poder compartir la palabra de Dios. Espero en el Señor que Él hable a sus mentes y corazones como lo ha hecho conmigo al preparar este tema. Hoy continuaré hablando sobre el concepto de la alegría y me gustaría que repitieran conmigo el siguiente principio que ilustra el tema que estaré desarrollando en el día de hoy. La alegría es la presencia de Dios en mí, no es la ausencia de sufrimiento. Repitámoslo. La alegría es la presencia de Dios en mí, no es la ausencia de sufrimiento. Voy a invitarlos que abran sus Biblias en Isaías capítulo 51, versículo 11. En la pasada enseñanza vimos que el cristianismo es alegría de vivir, tal como nos lo enseña el pastor Darío Silva Silva. Y también es importante recordar que la alegría es la expresión de la felicidad. Vimos también que el doctor Neil Anderson, en su libro Victoria sobre la oscuridad, nos hace un contraste entre el concepto del mundo y el concepto de Dios. Él dice sobre este tema de la alegría que el concepto del mundo es que la felicidad es tener lo que deseamos, mientras que el concepto de Dios de la felicidad se puede resumir en un simple proverbio. Feliz es el hombre que desea lo que ya tiene. Veamos entonces el contraste que nos presenta el doctor Anderson a la luz de las Escrituras. Mientras nos enfoquemos en lo que no tenemos, seremos infelices. Pero cuando empecemos a apreciar, a amar lo que ya tenemos, seremos felices toda la vida. También estudiamos cómo encontramos el concepto de la alegría en la Escritura. Y vimos cómo en la Biblia encontramos a la alegría como un resultado de la llenura del Espíritu Santo, como nos lo dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22. También lo encontramos como una promesa del resultado de estar con el Señor. El salmista, en el Salmo 16:11, dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. También lo encontramos como una orden, y nuevamente el apóstol Pablo, en su carta a los tesalonicenses, nos dice: estén siempre alegres. Y finalmente encontramos la alegría como un beneficio. En Nehemías capítulo 8, versículo 10, aprendemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hoy, en la enseñanza, estaremos analizando otro contraste. Hoy estudiaremos que el mundo enseña que la felicidad es el resultado de la ausencia de conflictos y penas que nos da un sentimiento de plenitud. Las Escrituras nos enseñan que la alegría es la presencia de Dios en mí, en nosotros, no la ausencia de sufrimiento. Aquí encontramos entonces el siguiente contraste. Mientras nos enfoquemos en nuestras circunstancias, estaremos dependiendo de ellas y seremos infelices. Pero si somos conscientes de la presencia de Dios y de su cuidado, aprenderemos a vivir por encima de ellas y seremos felices. Me gusta como John Maxwell, en su libro Prepara tu mañana de éxito, nos hace un desafío. Y me gusta la forma en que él lo presenta, porque nos permite autoevaluarnos y nos permite reflexionar en qué posición estamos con respecto a la felicidad y a la alegría. Y me gustaría que, a medida que vaya compartiendo con ustedes lo que nos enseña John Maxwell, cada uno de nosotros delante de Dios se autoevalúe y reflexione y nos sirva como introducción para el tema
del día de hoy. En su libro, John Maxwell nos dice, ¿en cuál carpa vive usted? Cada persona vive en una de dos carpas, contentamiento o descontento. ¿En cuál vive usted? Y nos sigue contrastando y diciendo lo siguiente. La persona contenta mira más allá de las circunstancias y ve un día mejor. La persona descontenta mira las circunstancias y no ve otra salida. La persona contenta entiende el propósito por el cual él o ella ha nacido, y la descontenta mira el éxito de los otros con un rostro burlón. La persona contenta se ha rendido a un propósito que demanda lo mejor de sí. La descontenta egoístamente ha acaparado mucho y desesperada por más no descansará. La persona contenta ha ubicado sus valores sobre cosas que perduran para siempre. La descontenta ha puesto sus valores en cosas que pronto pasarán. La persona contenta está anclada en metas claras y rara vez se tambalea. La descontenta no tiene metas que la hagan anclar y muchas veces desmaya. La persona contenta cuenta sus bendiciones y las nombra una a una. La descontenta cuenta las bendiciones ajenas y piensa que él o ella no tiene nada bueno. Todas las personas viven en una de dos carpas, contenta o descontenta. ¿En cuál carpa vive usted? Teniendo en cuenta esta introducción, estos conceptos de la introducción, vamos a abrir un primer capítulo que lo he llamado La alegría es la presencia de Dios en mí, no es la ausencia de sufrimiento. Vamos a leer el versículo de Isaías, capítulo 51, versículo 11, y vamos a orar para iniciar el desarrollo de esta enseñanza. Dice el profeta, volverán los rescatados del Señor y entrarán en Sión con cánticos de júbilo. Su corona será el gozo eterno. Se llenarán de regocijo y alegría y se apartarán de ellos el dolor y el gemido. Acompáñenme en una corta oración. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra. Permítanos, Señor, a través de esta enseñanza, entender que tu alegría no depende de las circunstancias, sino de tu presencia en nosotros y en la esperanza de tu cuidado. Examina, Señor, nuestro corazón para que nos muestres por qué hemos perdido el gozo. Y tal como el rey David lo pedía orando, devuélvenos la alegría de tu salvación. En el nombre del Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu. Amén y amén. El profeta, en el capítulo 51, versículo 11, está haciendo referencia a el regreso del exilio del pueblo de Israel. Pero, así como nosotros hemos sido injertados en el pueblo de Dios, en el pueblo, como lo expresaba el apóstol Pablo en Romanos, podemos nosotros apropiarnos también de este pasaje para nosotros, porque nosotros también hemos sido redimidos y rescatados por el Señor Jesucristo. Entonces veamos los énfasis que hace el profeta y que podemos apropiarnos de esta promesa y apropiarnos también para nosotros lo que nos dice el Señor en su palabra para nosotros los redimidos por Cristo. Volverán los rescatados, los redimidos por el Señor Jesucristo. Y entrarán a Sión con cánticos de júbilo. Su corona
hemos sido coronados por el gozo eterno. Y dice el pasaje que el Señor, el Espíritu Santo, nos llenará de regocijo y alegría, y se apartará de nosotros el dolor y los gemidos. Creo que por esta razón, en el comentario bíblico de Matthew Henry, dice el comentarista lo siguiente: cuando los pecadores son sacados de la esclavitud del pasado a la gloriosa libertad de los hijos de Dios, bien pueden venir cantando como el pájaro al que se abre la puerta de la jaula. Complementemos el mismo mensaje del profeta del capítulo 51, versículo 11, con lo que dice el profeta en Isaías 35:10. Dice él: y volverán los rescatados, los redimidos por el Señor, y entrarán en Sión con cantos de alegría, coronados de una alegría eterna. Los alcanzarán la alegría y el regocijo, y se alegrarán y se alejarán la tristeza y el gemido. Creo que por esa misma razón el Espíritu Santo inspiró a Elisa Edmund Helwit en un lindo cántico que ella compuso, este coro llamado Jesús ha tomado la carga, Jesús ha levantado la carga. Y ella escribió lo siguiente, el siguiente canto: cantando voy por el camino de la vida, alabando al Señor, alabando al Señor. Cantando voy por el camino de la vida, porque mi carga la ha quitado Jesús. Vemos entonces que la alegría podemos verla, en primer lugar, de vivirla en el presente, pero también en la esperanza en que en algún momento todas las promesas que Dios nos da se cumplirán en Él. Veamos entonces lo que el salmista nos dice en el Salmo 30, 11, 12. Dice él: convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Y encontramos en Apocalipsis 1:17 la siguiente promesa: porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará fuentes de agua viva, y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Veamos ahora Isaías 51:11 para retener esta palabra, pero leámosla en la versión NBB. Dice así: llegará el día cuando los redimidos de Dios regresarán a su patria, volverán a Jerusalén con cánticos y llenos de gozo y de alegría sin fin, y el dolor y el luto habrán acabado para siempre. Entonces, basado en estos pasajes, podemos llegar a una definición de la alegría. Y podemos entonces preguntarnos cómo podríamos definir la alegría desde la perspectiva bíblica. Encontramos entonces que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la alegría y el gozo es la marca constante tanto del cristiano individualmente como de la iglesia en forma corporativa. La alegría es una cualidad y no simplemente una emoción, basada en Dios mismo y desde luego derivada de Él. Veamos este concepto a través de diversos versículos. Empecemos con Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice el apóstol Pablo: que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Ahora veamos qué nos dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 8. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora,
creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Y vayamos a Apocalipsis, versículo 19, versículo 7, que nos dice: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado. Encontramos entonces que la alegría se caracteriza la vida del cristiano en la tierra y al mismo tiempo anticipa escatológicamente la alegría de estar con Cristo para siempre en el reino de los cielos. Entonces, basado en todos estos versículos, podríamos decir que la alegría es aquel gozo que no depende de las circunstancias, sino de la llenura del Espíritu Santo. Y Pablo, como lo hemos visto anteriormente, nos lo describe y nos plantea muy bien esta definición en Gálatas capítulo 5, versículo 22, donde nos habla del fruto del Espíritu Santo y pone la alegría entre las primeras tres cualidades. Él dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Ahora que hemos encontrado esta definición de la alegría como aquel gozo que no depende de las circunstancias, sino de la plenitud y de la llenura del Espíritu Santo en nosotros, veamos este principio a través de diferentes ejemplos bíblicos. Empecemos con el rey David y mirando lo que él escribió en el Salmo 121, y voy a leer del versículo 1 al versículo 8. Por favor, sigan la lectura. A la montaña levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. No permitirá que tu pie resbale, jamás duerme el que te cuida, jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra protectora. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te protegerá, de todo mal protegerá tu vida. El Señor te cuidará en el hogar y en el camino, desde ahora y para siempre. Tremendo salmo. Con toda razón, John Perrowen dice acerca de este salmo: este hermoso salmo es la manifestación confiada de un corazón que se regocija por su propia seguridad bajo la mirada vigilante de aquel que es al mismo tiempo el creador de los cielos y de la tierra y el guardián de Israel. Por eso podríamos decir entonces que la alegría es la manifestación de nuestra seguridad, que nuestra seguridad está en las manos de Dios. Ahora veamos otro ejemplo bíblico y veámoslo a través del profeta Habacuc. Voy a invitarlos que abran sus Biblias en el capítulo 3 de Habacuc, versículos 17 y 19. Allí él dice: aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimentos, aunque en el aprisco no haya ovejas, ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. Aquí encontramos entonces al profeta en medio de dificultades, como él las describe, y encontramos que en medio de esta tribulación por las cuales ellos estaban pasando, él llega a una conclusión
y hace un giro a su descripción de sus circunstancias, hablándonos de aún así. Vemos entonces en esta expresión dos cosas importantes: el tema de la actitud y el tema de la elección o decisión que él toma ante las circunstancias adversas. Él dice, aún así, yo me regocijaré en el Señor. A pesar de que la higuera no dé renuevos, de que no haya frutos en las vides, de que fallen las cosechas del olivo y que en los campos no haya alimento, aún así yo me regocijaré en el Señor. Hay un cambio de su actitud, una actitud que él elige tomar ante estas circunstancias. Y recordemos que la actitud es la forma de actuar y de ver las cosas. De acuerdo con esto, yo puedo actuar de una manera activa o pasiva y puedo ver las cosas desde un punto de vista positivo o negativo. Esto nos permite entonces evaluarnos a través de un cuadrante, porque yo puedo actuar positivo y ver negativo, puedo actuar pasivo y actuar negativamente, que es el peor de los escenarios. Pero lo que Dios nos enseña es que nosotros debemos de tener una actitud activa y ver las cosas de una manera positiva. ¿Por qué? Porque su presencia está conmigo y en su presencia hay alegría y plenitud de gozo. Y recordemos también que la elección es en esencia el resultado de un proceso mental a través del cual se analizan diferentes alternativas y se opta por una de acuerdo con la conveniencia o la valoración que se le atribuye. Creo que por esta razón Rick Warren llega a la siguiente conclusión: la alegría es una actitud, la alegría es una elección. Ahora veamos el ejemplo bíblico del profeta Jeremías, quien ha sido llamado el profeta llorón, porque el llamado de él fue desarrollado mediante circunstancias muy difíciles. Cada vez que él profetizaba, normalmente era llevado a la cárcel, llevado a un pozo profundo. Y por eso él escribe, por ejemplo, el libro de Lamentaciones. Y allí encontramos en el capítulo 3, versículos 17 y 18, la siguiente descripción difícil por la que él estaba pasando en ese momento. Y narra y dice: me ha estrellado contra el suelo, me ha hecho morder el polvo. Me ha quitado la paz, ya no recuerdo lo que es la dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en el Señor. Recuerda que ando errante y afligido, que me embargan la hiel y la amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo. Pero algo más me viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. El gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo, en Él esperaré. Bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que lo buscan. Bueno es esperar calladamente a que el Señor venga a salvarnos. En el Señor y en su palabra, él encontraba en su mundo interior la fortaleza para vivir esas circunstancias difíciles y vivirla en alegría y con gozo. Por eso en Jeremías, en el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16, él dice: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. La alegría es algo interior y no depende de las circunstancias.
Pablo es otro ejemplo de cómo se alegraba y se gozaba en medio de las circunstancias difíciles. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 4, él dice: les tengo mucha confianza y me siento muy orgulloso de ustedes. Estoy muy animado. En medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. ¿Qué forma de expresar entonces su confianza y seguridad en el Señor? En medio de nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Veamos entonces cuáles eran esas aflicciones que Pablo vivió. Si vamos a 2 Corintios, capítulo 11, versículos 23 y 29, vemos que él fue azotado, apedreado, fue un náufrago, padeció hambre y padeció sed. En algunos de estos versículos él dice: he sido encarcelado más veces, he recibido los azotes más severos, he estado en peligro de muerte repetidas veces. Pero a pesar de todas estas circunstancias que él nos narra en esta carta, dice él: en medio de todas nuestras aflicciones se desborda mi alegría. Él fue encarcelado, como nos lo narra Hechos capítulo 16, versículos 23 al 25, donde nuevamente nos dice: después de darles muchos golpes, los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Y es impresionante lo que nos dice el verso 25. A eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios, y a los otros presos los escuchaban. A pesar de la circunstancia, ellos cantaban himnos llenos de gozo y alegría, a pesar de la circunstancia. También vemos que perdió todas sus propiedades y pasó por pobreza. En 2 Corintios capítulo 6, del 8 al 10, él dice: pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviéramos nada, pero poseyéndolo todo. La alegría, entonces, nuevamente la encontramos como resultado de la presencia de Dios en mí y no la ausencia de sufrimiento. En Filipenses 4, versículo 12, él dice: sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vemos entonces que Pablo aprendió a vivir por encima de las circunstancias aplicando el principio de contentamiento. Aprendió a vivir con gozo y alegría. Y finalmente, veamos el ejemplo y nuestro modelo perfecto, que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es presentado en los diversos evangelios alegre, independiente de las circunstancias, y nos enseña sobre la alegría. En Lucas capítulo 10, versículo 21, vemos cómo se goza por el método divino de revelación. En Lucas capítulo 15, versículo 5, vemos que él se goza en la parábola de la oveja perdida, cuando este pastor encuentra la oveja que se ha perdido, y él dice: no deja las 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla, y cuando la encuentra, lleno de alegría, la carga en los hombros. Encontramos también la promesa que él nos da acerca del gozo y la alegría en Juan 16, 24. El gozo del creyente que permanece. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán, para que su alegría sea completa. Y en Juan 15, versículo 11 dice él: otorgado, que este gozo y alegría es otorgado por medio de sus palabras. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. También en Juan 17:13 nos dice: ahora vuelvo a ti
pero tengo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo para que tengan mi alegría en plenitud. Pero el pasaje que más me impacta está en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Jesús es nuestro modelo perfecto. Sigamos su ejemplo. Me gustaría ahora finalizar esta enseñanza recordando algunos de los principios y sacando algunas conclusiones a través de diversos versículos. La primera conclusión la encontramos en el Salmo 126, versículo 5. El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha. El que llorando esparce la semilla, cantando recoge sus gavillas. Ahora vayamos al Proverbio, capítulo 15, versículo 13. Allí nos dice el rey Salomón: el corazón alegre se refleja en el rostro. El corazón dolido deprime el espíritu. Y si avanzamos al verso 15, Proverbios 15:15, dice el rey Salomón: para el afligido todos los días son malos. Para el que es feliz siempre es día de fiesta. Entonces podemos ver que podemos permanecer alegres porque Dios tiene un propósito en cada circunstancia y además está presente en cada una de ellas. Recordemos la pregunta de John Maxwell: ¿en cuál carpa vives tú? ¿Contentamiento o descontento? La alegría, entonces, es aquel gozo que no depende de las circunstancias, sino de la llenura del Espíritu Santo. Y recordemos los ejemplos bíblicos. La alegría es la presencia de Dios en mí y no la ausencia de sufrimiento. Espero en el Señor que con estos principios cada uno de nosotros pueda reflexionar acerca del gozo y la alegría en nuestra vida. Desconozco cuáles son las circunstancias por las cuales puedas estar viviendo, pero te aseguro, por experiencia personal, por testimonio de otras personas, que esto que nos enseña la Escritura es verdad. La alegría no depende de las circunstancias, sino de la llenura del Espíritu Santo. Es importante entonces tomar una actitud ante esas circunstancias que estemos viviendo, vivir por encima de ellas, capacidad y poder que nos da el Espíritu Santo, y tomar una elección. O vivimos en la carpa del contentamiento o vivimos en la carta del descontento. O vivimos en las circunstancias, buenas o malas, que estemos viviendo, o colocamos los ojos en Jesús, que es lo que nos dice el apóstol Pablo en Colosenses, y el ejemplo que nos da el Señor Jesucristo, que a pesar del sufrimiento tenía los ojos puestos en el gozo de lo que se lograría, del cumplimiento de la misión que él estaba realizando allí en la cruz. Entonces reflexionemos en estos puntos y nos veremos en una próxima ocasión y continuaremos posiblemente hablando de este apasionante tema que es la alegría. Recuerden el contraste entonces que hemos analizado tanto a través del Dr. Anderson como el contraste que hemos encontrado hoy a través de los diferentes versículos. Que Dios los bendiga y espero lo mismo que dice el salmista en el Salmo 68:3, regocíjense y alégrense en la presencia de Dios. Chao.